Es el Día Mundial de la Hepatitis, con un dato que a mí me ha dejado y que lo desconocía. Más de 1 millón de muertos al año en el mundo por la hepatitis, por esta enfermedad. Damos la bienvenida a nuestra salita de expertos, a Luis Miguel Benito, médico digestivo. Hola, buenos días, Vicente. Y a Elsa Tobeña, que es la vicepresidenta de afectados por la hepatitis C. Y la primera pregunta es muy fácil. ¿Era necesario tener un Día Mundial de la Hepatitis para que todos nos concienciemos un poquito de esta enfermedad vírica? Pues yo creo, Elsa, que ahí habéis estado luchando para que lo haya y para el reconocimiento, ¿no? Yo creo que hemos tenido que salir a las calles a decir que la hepatitis C existía, las distintas hepatitis existían y que por la C nos moríamos. Entonces yo creo que sí que es necesario un día de la hepatitis. Sí, porque me mencionas la hepatitis C, que quizá es la que me ha salido en los medios de comunicación por lo caros que son esos medicamentos y de los que hablaremos un poquito más adelante, pero es que hay más clases de hepatitis. Está la A, la B, la C y hasta 2 más, doctor. Bueno, vamos a ver, Vicente. Lo hablaba antes con Elsa, es que el tema de hepatitis lo ha copado la hepatitis C, pero hepatitis significa inflamación del hígado. El hígado se puede inflamar por muchas causas, el virus de la hepatitis C es una de ellas. Y, por cierto, se celebra el Día de la Hepatitis porque es el que más dinero mueve. Pero la hepatitis más frecuente, por ejemplo, son los botellones, la hepatitis por alcohol, la hepatitis por fármacos. Mucha gente que toma antibióticos, el hígado se le inflama. Gente que tiene enfermedades autoinmunes también puede tener inflamación del hígado. Y como bien han mencionado, otros virus, parásitos, bacterias, pueden inflamar el hígado. O sea, hepatitis como tal es inflamación del hígado, no solo por el virus de la hepatitis C. Por lo que me estás contando, doctor, es que creo que los españoles, y el mundo en general, tratamos muy, pero que muy mal a nuestro hígado. Quizás el órgano peor tratado por la población, Hombre, o uno de los peor tratados. Lo que pasa es que el hígado es una víscera que aguanta muchísimo. Hasta que uno no tiene el 90% del hígado tocado, con un 10% de hígado se vive bastante bien. O sea, que sí que uno ni se entera a veces de que tiene problemas hepáticos hasta que el 90% de su hígado falla. O sea, que es un hígado, un órgano que es muy agradecido. Pero es cierto que lo castigamos mucho por malos hábitos, por malas conductas, y eso, claro, que pasa factura. Normalmente, cuando hablamos de hepatitis, hay 2 términos, el de aguda y el de crónica. O sea, un trastorno agudo, una ingesta brusca de alcohol, te va a generar una hepatitis aguda. Pero como el hígado es muy agradecido y el organismo va y se repone, pues oye, se supera y no pasa nada. El problema viene cuando hay una inflamación persistente, cuando la hepatitis es crónica. Entonces, a lo mejor no es muy intensa, pero sí continúa en el tiempo, y eso es lo que produce la cirrosis, el deterioro de la víscera hacia una condición en la que ya puede ser necesario incluso un trasplante hepático. Sí. ¿Y cuáles son esos síntomas que empieza a dar el hígado a decir, cuidado que voy, cuidado que voy? ¿Cuáles son esos primeros síntomas en los que nos avisa nuestro órgano, nuestro hígado, de que empieza a tener un problema? Hombre, de ordinario, a ver, muchas veces es la pérdida de peso, una pérdida de peso inmotivada o hinchazón en las piernas, por ejemplo, porque si falla el hígado no se produce albúmina, o problemas con la coagulación de la sangre, porque también los factores de coagulación se producen en el hígado. A veces, como digo, es que el concepto de hepatitis, de inflamación, el stricto sensu, para su diagnóstico tendríamos que hacer una biopsia hepática y ver en un trocito del hígado que efectivamente ahí hay inflamación. Pero como eso es muy cruento, en la práctica lo que hacemos es guiarnos por las transaminasas. La AST, ALT, son 2 transaminasas que son determinaciones analíticas, con un análisis de sangre dice, tiene las transaminasas elevadas. Y para nosotros ese rasgo, que se hace con un análisis de sangre normal y corriente, es sinónimo de que tiene hepatitis. Aunque, hay que decir, no solamente por inflamación del hígado se elevan las transaminasas, también por infartos, por otras circunstancias pueden elevarse las transaminasas. Pero normalmente asociamos elevación de transaminasas a hepatitis. Y en tu caso, ¿qué empezaste a sentir para decir, o qué síntomas empezaste a tener como paciente de que tu hígado estaba pidiendo ayuda? El problema es que no se me hizo a tiempo una biopsia hepática, que era lo que había en ese momento, con lo cual mi hígado terminó desarrollando una cirrosis. Yo me encontraba muy cansada, terriblemente cansada, me dolía muchísimo la cabeza, no, todos los días, era continuo. Y había muchos alimentos que me caían como una verdadera piedra, ¿no? El tomate, que a mí me apasiona, no podía comer tomate. El naranja tampoco, porque es que me ponía malísima, vomitar y fatal. Había muchas comidas que tenía que cuidar. Y de repente también los estados como un pollo, ¿no? Como un amarillito, un color
Sobre todo el cansancio, yo diría que sobre todo la sensación de falta de energía. Y desgraciadamente, cada vez que se habla de hepatitis C, salen a la luz lo caro que son los medicamentos, pero es que imagino que hay mucha más historia detrás. ¿Por qué siempre que sale hepatitis C nos vamos al medicamento, que es verdad que es carísimo? Pues en principio porque es un medicamento que cura hasta un 95%. Eso, entonces, es un medicamento por el que merecía la pena luchar, por supuesto. Era un medicamento que, como nosotros estamos ahora peleando con el tema de las farmaindustrias, ¿no?, porque son unos precios realmente abusivos. Nadie puede pagar 50.000 euros por un tratamiento de hepatitis C. En nuestro caso, además, los cirróticos teníamos que tomar 2, con lo cual eran 100.000 euros. ¿De dónde saca una persona de a pie 100.000 euros? Y de alguna manera se puede prevenir, porque imagino que la prevención para contraer una hepatitis también es básica. ¿Se puede prevenir Bueno, o con una alimentación sana, no exponiéndote a como te comentaba, Vicente, hay algunas cosas, por ejemplo, el alcohol o fármacos, sí, estos dan una hepatitis, pero suele ser aguda, transitoria, que si no persistes con el mal hábito, pues no se autolimita, no va más. Como comentamos, hay hepatitis que se han llamado post-transfusionales, es decir, que se han derivado de transfusiones de sangre. La hepatitis B, que por suerte existe una vacuna y por eso no se habla mucho de ella, porque la prevalencia, ese número de afectados en España va en descenso porque la población se está vacunando. Ojo al colectivo de que está entre los 50 y los 60, de 60 años para arriba, que a lo mejor están viendo el programa, porque son el colectivo que más hepatitis B agudas vemos, porque no están vacunados de la hepatitis B. Y esta se contagia también vía sexual, y hay que tener cuidadín, porque por transfusiones ya no se transmite. Pero la hepatitis C es una hepatitis que se transmitió mucho cuando no se conocía el virus. El virus de la hepatitis C lo tenemos identificado desde el año 91. Y antes no A, no B, perdón. Antes era no A, no B. Antes de la llamamos hepatitis no A, no B, porque sospechamos que había una hepatitis que no era ni A ni B. Y entonces en el año 91 descubrimos el virus de la hepatitis C. Mucha gente que se transfundió, que fue a operaciones, se le contagió esta hepatitis pues porque no se conocía, no se podía testar en las unidades de sangre. Y este colectivo es el que ha desarrollado en gran medida una hepatitis C crónica y son los que requieren tratamiento. ¿Y se puede tener un virus, por ejemplo, de hepatitis B y que no esté dando señales de vida, que esté latente, que te haya salido, pero que tú te sientas bien, no tengas los ojos amarillos, no tengas problemas hepáticos? ¿Se puede o no? Se puede, se puede. Vamos a ver, has comentado virus hepatitis B. Sí, el B. por ejemplo. La hepatitis B suele tener una fase aguda muy sintomática. El 90% de la gente que tiene la hepatitis B, como 80%, se entera de que la tiene, porque es la clásica hepatitis que te pones amarillo, tal. Pero pasados 2-3 meses del periodo de convalecencia, el paciente se recupera y el 90% de la gente no va a desarrollar problemas crónicos por el virus de la hepatitis B. Un 10% de la gente con hepatitis B sí se le puede cronificar, sí puede hacer que su organismo no termine de controlar el virus y entonces persiste un estado inflamatorio en el hígado y ese colectivo del 10% de gente con hepatitis B sí que va a necesitar tratamiento farmacológico para que no progrese esa inflamación a una cirrosis. Todo lo contrario es el caso de la hepatitis C, que ya necesitas un tratamiento casi de por vida para mantenerlo a raya. No, en la hepatitis C, bueno, no había nada hasta que no salió el famoso sofosbuvir. Nos metían unos tratamientos de interferón que eran realmente horrorosos. Yo creo que eran prácticamente quimioterapias, el doctor lo podrá decir, perdíamos el pelo, eran unas depresiones, querías morirte, vamos. Era lo que había, claro. O sea, no teníamos otra cosa. Efectivamente. Pero es verdad que es que se tolera muy mal, sigue teniendo su campo de acción. El interferón es una proteína que produce el organismo en estados antivirales. Yeah. Y entonces lo suministrábamos porque no teníamos otra cosa. Y bueno, algunos respondían, muy poquitos. Luego asociando ribavirina, pues aumentamos los efectos secundarios, pero también mejoraba un poquito el índice de curados, pero aún así no llegaba ni al 30-40%, con unos efectos secundarios muy gordos. Todo esto es lo que estábamos aplicando hasta el año 2007-2010, más o menos, o sea, eran tratamientos muy agresivos. Y a partir del 11 es cuando empiezan a surgir unos tratamientos novedosos, estos caros, que además curan. Y entonces aquí es donde empieza la patata caliente, el problema con las multinacionales, que si esto es tan caro. Claro. Pero es que, claro, imagino que hay que acostumbrarse a vivir con la enfermedad y las depresiones estarán ahí porque conllevarlo y vivirlo debe ser duro.
es muy triste, sobre todo antes de conocer el médico, el fármaco maravilloso que nos curaba a todas, era una sensación un poco de abandono, o sea, nos vamos a morir, vamos a ir al trasplante directo de hígado, los que lleguen, los que no desarrollarán también cáncer, con lo cual eran unas perspectivas de vida bastante malas, ¿no? Yo recuerdo son muchas depresiones porque yo tenía una hija jovencita y entonces, claro, ella no podía entender que su madre estuviera todo el día hecha una pena, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que este nuevo tratamiento revolucionó completamente la enfermedad de la hepatitis C. Ya van 135.000 personas que se han curado gracias al medicamento, que yo creo que esto es muy importante decirlo. Y entonces, en tu plataforma, ¿cuáles son los objetivos entonces por los que estáis luchando? Porque imagino que, claro, uno será abaratar. Efectivamente. Abaratar como primero. llevo aquí mi chapita, estamos luchando por una iniciativa legislativa popular que, sobre todo, que conste de transparencia primero, porque nunca consigues saber el precio real de los medicamentos. O sea, nosotros no sabíamos, ¿verdad, claro, tienen como unas especies de contratos ahí entre ellos que no permite que nadie pueda saber realmente lo que cuesta ese medicamento. Entonces, en primer lugar, transparencia, por supuesto, hay que pedir para tener... Y luego, que el acceso al medicamento sea para todos. O sea, no puede ser que al que se descubra una vacuna o que se descubra un medicamento que cura y que no se le esté dando a la ciudadanía porque es caro. O sea, es que es terrible, ¿no? Es que hablando de vacunas, hablando de virus, que nos está, vamos, el último virus, el coronavirus, que nos trae a todos amargando la existencia, y ahí estamos intentando luchar por la vacuna, ¿no? No, pero sí está solucionado. Yo ya lo tengo solucionado, lo acabo de publicar. ¿Va a existir esa vacuna, doctor? Debe existir, pero sobre todo la que hay que hacer es la vacuna mental, porque donde más daño ha hecho el virus ha sido al cerebro, ¿eh? O sea, la gente ha cogido un miedo tremendo. Entonces es donde más hay que incidir con diferencia. Es que también veo mucho insensato, doctor. Claro que los hay, pero eso los ha habido siempre. Porque el botellón no solo es el virus de la hepatitis o la cirrosis o maltratar el hígado. Sí. El botellón también traspasa el coronavirus. Esto es un mensaje directamente a nuestros jóvenes, que se cuiden ellos y ya de paso cuiden a los mayores, padres y abuelos, que luego pasa lo que pasa. Es cierto. Que entonces dice usted que la vacuna está cerca. Le tomo la palabra. ¿De cuál? ¿Del corona? Del corona. Yo creo que es que no es ni necesaria. Es decir, que para el coronavirus está generando una expectación popular, todos mirando al cielo que venga el Mesías de la vacuna y no es necesario. Por ejemplo, ¿existe vacuna para la hepatitis C? Es mi siguiente pregunta, porque estábamos hablando de la vacuna. ¿Existe vacuna para el SIDA? Me ha dicho que había vacuna para la hepatitis B. Además, creo que es recomendable cuando viajas a un país exótico, que la suelen poner en los centros de salud. Sí. ¿Qué pasa con la hepatitis C? ¿Hay vacuna? Bueno, hay virus que son más difíciles, son virus más difíciles de generar inmunidad, hacer vacuna. Otra cosa es que entremos ya en diatriba de si la industria farmacéutica le interesa o no. Ah, si les compensa. Ah, claro, dice, porque es más barato, me sale más económicamente rentable dar fármacos que poner una vacuna. Entonces ya me olvido. Fíjate que hablaba antes, Elsa, de las diferencias de tratamientos. Es que cuando salió el tratamiento estábamos hablando de 50.000, 60.000 euros por tratamiento. Un mismo tratamiento que, por ejemplo, en Egipto costaba 900 euros. La multinacional lo vendía a 900 euros a Egipto y aquí... O sea, las cosas valen lo que las autoridades están dispuestas a pagar por ellas. Y por eso existe ese que en la plataforma tan... el mangoneo, no sabemos cuánto cuesta, porque es que la negociación es permanente. El que te lo vende dice, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por esto? ¿Qué tensión social estás aguantando? Te subo el precio. Ah, ahora no, ahora tienes crisis, te lo bajo. Porque en el fondo el precio del medicamento, la pastilla son 2 euros. El margen de beneficio es lo que te quieran poner. Es así. Entonces, esa es la industria farmacéutica. Cosas como esta, imagino que le sientan como una patada. Fatal. Nosotros siempre pedimos una licencia obligatoria, que quiere decir saltarse la patente, dejar a la farmacéutica y realizar nosotros el mismo producto, conociendo un genérico tal. El doctor se echa las manos a la cabeza, no sé muy bien. No, pero en plan fariseo, yo lo hago así tampoco. ¡Oh, por favor, las patentes! Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con que hay cosas que son de necesidad nacional y a lo mejor hay que decir, señores, que este medicamento lo vamos a hacer nosotros. Claro. Pero es que esto incumple la ley de patentes, esto nos pone a la opinión pública en contra. Pues oiga, pero es que importa más la vida de la gente, Efectivamente. ¿no? Digo yo también. Pero bueno, eso las autoridades... Deciden. Creo que tenemos un WhatsApp de un espectador que nos está viendo, que es Juan, que dice, buenos días, tengo hepatitis autoinmune, tengo miedo de que evolucione a cirrosis.
¿Cómo lo puedo evitar? Ajá, la hepatitis autoinmune no es contagiosa, no es una cosa infecciosa, es digamos que el propio sistema inmunológico ataca tu propio hígado. Entonces esto, normalmente la evolución a fibrosis o cirrosis es relativamente baja, pero hay que hacer control, porque, o sea, controles, que decir, con analíticas, con FibroScan, que es una prueba para ver si el hígado está... Pero esto de autoinmune significa, por ejemplo, que te han vacunado para No. que te ibas al extranjero, has generado anticuerpos. No, no tiene nada que ver. No. Es un problema de que todas las enfermedades autoinmunes, que son la joya hoy en día, todo el mundo habla de la autoinmunidad porque es, digamos, que el sistema inmunológico se vuelve loco y ataca estructuras propias, estructuras que tendría que defender, no las reconoce como propias y las ataca. Es lo que ha pasado actualmente con el coronavirus. Claro, el coronavirus ha tenido una fase también donde el sistema inmunológico... Se volvía loco y Ajá. atacaba y de ahí la neumonía. Teníamos la fase 2 de la... Ahí lo cuento en el libro, no os perdéis mi libro. Pues en la fase 2, que por eso habría que tirar de los corticoides, que son inmunosupresores. Entonces, y de hecho la hepatitis autoinmune también se puede manejar muy bien con dosis muy bajitas de inmunosupresores tipo corticoides. Pero eso habría que analizar cada caso, porque cada caso es cada caso, ¿no? Pero doctor, ¿qué tienen los virus que nos están atacando por todos los lados? Ahí, no es que nos están atacando. Es que hay mucho virus. Pues sí, pero es que parece que los acabamos de descubrir ahora, como decía Julia, un recuerdo para Julia, que hoy no puede estar, pero ¿qué me decía el otro día es que hemos generado una bichofobia, parece que hemos descubierto los bichos ahora, pues los bichos llevan con nosotros desde antes de existir la humanidad, el coronavirus estaba con los dinosaurios ya, y cuando el ser humano desaparezca seguirá el coronavirus. Es que ahora vas a la farmacia y dices, quiero un antiviral, y te lo tomas. ¿Pero para qué? Si los virus también están ahí, y las bacterias, y el helicobacter, y todas esas bacterias están ahí por algo, son de ayuda. Cuide su mierda, es muy importante cuidar la propia mierda. Claro que sí, la microbiota y todas esas cosas, la roña mantiene al pino, todas esas cosas que se decían, eso es verdad. Pero es que yo creo que nos estamos pasando lo mismo, perdón. Nos estamos echando tantas cosas, nos estamos lavando tantas veces que al final el cuerpo se va a atontar con Pues tanta sí, higiene sí, y al final vamos a hacer así y ya vamos a estar infectados. Pero si infectados, vamos a ver, yo lo comentaba antes también con Elsa, o sea, una cosa es la infección, es decir, cuando tengo un germen que me puede causar daño al organismo, y esos son los que hay que tratar. Los médicos no tratamos virus, no tratamos bacterias, no tratamos bichos, tratamos pacientes. Entonces, un paciente, una persona, mejor dicho, puede tener cantidad de bichos, y de hecho tiene billones de bichos encima. Y se lleva muy bien con ellos. Déjale en paz, déjale en paz. ¿Por qué me estás mareándole? Es que le he descubierto que tiene usted un virus C por ahí, pero me está dando problemas. Claro. Hay muchos virus C que no se tratan. ¿Para Sí. qué? ¿Tiene un virus C? ¿Y qué? Déjale. ¿Qué piensas cuando lo escuchas hablar? Pero a mí me encanta, yo he hecho un Pero, descubrimiento habla con el muy doctor. bien. Bueno, He hecho muy un bien. descubrimiento con el doctor. Porque yo tenía mucho miedo, digo, ay madre. Es un estirado. Pero Decías un sí, yo estirado. decía, va a venir un estirado. No, pero yo creo que es No, bastante acertado. pero lo explica muy bien, Y lo explica muy o sea. bien, efectivamente. Y yo creo también que virus ha habido toda la vida. Lo que pasa que bueno, pues salen nuevos y a lo mejor nos llevamos las manos a la cabeza y nos asustamos mucho. Pero es verdad que Hombre, no es para menos, rodeados. porque Estamos ahora rodeados. es una solución cara, pero yo creo que si se sigue luchando desde tu plataforma, por ejemplo, pues al final tanto va el cántaro a la fuente que dirán, venga ya, vamos a darles una solución, porque es todo cuestión de dinero, es abaratar. Lo que pasa que es una burrada lo que voy a decir, pero claro, lo mismo no consideran que son tantísimos los infectados que no les compensa hacer una pastilla Claro, pues más barata. Pero hay una cosa que es muy importante. ¿O no, doctor? Ah. Pero bueno, no, Sí, dime. sí. No, quería decir que hay una cosa muy importante. Los que hemos sido curados de la hepatitis C ya hemos salido de las listas de espera de trasplante. Eso es carísimo. Ya. Un ingreso en un hospital con todo lo que conlleva, con los quirófanos, con todo, eso a la larga es mucho peor porque tampoco has curado al paciente, sino que le has estado poniendo parches. Ya. Que en realidad al final las farmacéuticas es un poco lo que buscan. No buscan curar al paciente, buscan que ese paciente tenga que estar tomando medicación de por vida, ¿no? Y entonces, Exactamente. cuando aparece un medicamento que cura, Eso. hay que luchar por él como Hay que sea. luchar por y Sí. cueste lo que cueste. Cueste lo que Porque cueste, la salud, efectivamente. al fin y al cabo, es lo más importante. Pues en el Día Mundial Internacional de la Hepatitis, ¿cuál es la conclusión, doctor, que tenemos que tener clara? No, clarísima. Que faltan autoridades sanitarias. Y hay muchas potestas, o sea, mucho político, mucha gente que organiza la sanidad y no tiene ni idea de virología, ni de infectología, ni de lo que es un paciente. No tratan pacientes, no saben lo que es un paciente. Y piensan que cualquiera que tiene un bicho, una bacteria, un virus, o que se lo ha detectado por una prueba, una PCR, equivale a un paciente que hay que tratar porque lo dice la industria farmacéutica. Eso es mentira, radicalmente mentira. Tratamos pacientes, no tratamos bichos.
no porque lo diga la OMS, que también hay que tener cuidadito con lo que dice la OMS, hay que filtrarlo, ¿eh? Faltan autoridades locales e internacionales que sepan de lo que hablan. También para las medidas preventivas y también para la racionalización de costes y a qué pacientes hay que tratar. Porque en el origen de la hepatitis, cuando salió la crisis, que esto fue lo que comentábamos, Joan Rodés Teixidor, hepatólogo, fue el que asesoró al entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y le dijo, mira, de los 700.000 pacientes que tienen virus de la hepatitis C, hay que priorizar y hay que tratar a estos, a estos, a estos y a estos. ¿Por qué? Porque era una autoridad que sabía de hepatología y le transformó al entonces ministro de Sanidad un problema sanitario en un problema político para que administrase los recursos y diese prioridad a los que había que tratar y cuándo hay que tratarlos. Eso a día de hoy no existe. Pues doctor, creo que no se puede decir más claro. Lo ha dicho claro, clarísimo, con lo cual poco más podemos añadir. Muchísimas gracias por venir a nuestra salita de expertos, Luis Miguel El Benito. Muchas gracias a vosotros. Y Elsa Tomeña, gracias por abrirnos un poquito los ojos y acercarnos pues, a esta enfermedad, la hepatitis, que es una gran desconocida todavía. Gracias.